Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hay una pregunta clave que se hace el sociólogo argentino Marcelo Bergman. ¿Por qué ha aumentado la delincuencia en todos los países latinoamericanos en los últimos 25 años? ¿Y por qué la región se ha convertido en una de las más violentas del mundo? Se pregunta también por qué el crimen organizado ha expandido sus tentáculos en un continente en que ha habido notorias mejoras económicas y sociales. Bueno, en su último libro, El negocio del crimen, el doctor en sociología de la Universidad de California y director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, Marcelo Bergman, ahonda en estas preguntas, entrega respuestas para tratar de entender el alza del crimen organizado en la región, no solo como fenómeno social, sino que también como fenómeno económico. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Marcelo, voy a partir con la misma pregunta que tú mismo te haces muy al comienzo de tu libro, ¿no? Y que tiene que ver por qué en un continente que en los últimos 25 años ha habido crecimiento económico, se han mejorado probablemente muchos índices en América Latina de alfabetización, de acceso, de oportunidades, de crecimiento económico, se expande y se instala el crimen organizado como negocio, como un fenómeno de violencia y que viene cayendo como cascada, podríamos decir. Sí, es la gran pregunta que me hago en este libro y en otros, es qué pasó en América Latina en los últimos 20 o 25 años, donde tuvimos reducción de pobreza, donde tuvimos reducción de desigualdad y al mismo tiempo reducción de desempleo también. Y entonces todos indicadores que deberían haber producido menos criminalidad y terminaron produciendo más criminalidad. Y lo que nosotros observamos, un conjunto de estudios, yo vengo estudiando este tema hace más de 20 años, es que lo que ha emergido con mucha virulencia o realmente se ha instalado es que hay grandes mercados ilegales, mercados de productos ilícitos, lícitos e ilícitos. ¿Ya? Ilícitos, por supuesto, la droga fundamentalmente, pero lícitos también, repuestos de autos, teléfonos celulares, todos que se inician en robos y después se canalizan a través de redes a centros de consumo masivo. Paradójicamente, la relativa bonanza, tampoco es que en América Latina tuvimos un crecimiento, exacto, pero la relativa bonanza respecto a los años 80 y los años 90, esta relativa bonanza trajo un crecimiento en el consumo y muchos de esos productos que consumimos, sin saberlo la mayoría de la población, son productos de origen ilícito. Por ejemplo, 1 de cada 3 cigarrillos que se consumen en América Latina son de contrabando, son ilícitos, pero nadie sabe. La minería ilegal. La gente extrae distintos minerales y después los vende a los distribuidores los juntan con los legales y nadie sabe de dónde viene, pero el origen mucho de esa minería es ilegal. La gasolina, hay robos de gasolina. En Chile no tanto, en Argentina no tanto, pero en países como Colombia, Ecuador, fundamentalmente México, se calcula que son cifras millonarias. Ahora, todo esto son organizaciones que están atrás de un negocio, y esas organizaciones son las que, valga la redundancia, organizan el negocio ilegal y en algunas ocasiones incurren en violencia. Sí, eso te quería, porque para la ciudadanía en América Latina o América del Sur más bien, y quiero llevarlo también a la situación chilena, para Chile, si bien es cierto que los índices o las alertas de que grandes bandas criminales se vienen instalando en Chile hace ya rato, el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, las fiscalías lo vienen anunciando hace ya varios años atrás, la ciudadanía en Chile hablaba de narcotráfico. Y recién estamos empezando a entender que esto se trata de crimen organizado, que es más que el negocio de la droga. Y entonces yo creo que es importante entender qué es lo que permite que en las sociedades como Argentina, lo vemos en Rosario, en Chile, Ecuador, entre
de una manera tan impactante este crimen organizado? Porque lo que vemos, sí, podría ser un negocio, pero también lo que vemos es que son peleas por territorio entre ellos y territorios contra el Estado. O sea, lo que quieren es sacar al Estado de escena. ¿Qué pasa ahí para poder entender un poco ese fenómeno? Bueno, primero hay que entender que cada fenómeno es local. O sea, hay una tendencia general que la podemos analizar, pero en cada lugar hay problemas locales o hay circunstancias locales que pudieran llegar a explicar. En el caso de Argentina tenemos el fenómeno de Rosario, que es un problema fundamentalmente local. No toda la Argentina tiene el problema que tiene Rosario. Ahora, lo que nosotros vemos en la mayoría de los lugares es que el problema se exacerba cuando se consolidan bandas delictivas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué se consolidan o se consolidaron bandas delictivas. O porque el negocio del crimen fue tan potente que incentivó la generación de bandas, o porque el Estado o las fuerzas del orden han sido negligentes y han dejado prosperar a estas bandas. Eh, el problema, valga la redundancia, no es que yo estoy exonerando al Tren de Aragua o al Cartel de Jalisco Nueva Generación, son organizaciones muy poderosas y violentas, obviamente. Pero el problema muchas veces son los grupos asociados a estas bandas que les brindan servicio, por ejemplo, protección en el trasiego de cierta cantidad de droga, o, en fin, trabajo con los recursos eh, para, digamos, para legalizarlos, en fin, distintos tipos de apoyo, pero que en los tiempos libres, en los tiempos muertos, se dedican a extorsionar, o se dedican a secuestrar, o se dedican a la trata o otros giros criminales, porque ya tienen estas bandas de apoyo, ya tienen armas, en muchas ocasiones, no es el caso de Chile, pero en muchas ocasiones ya tienen comprada la policía y tienen infraestructura criminal, y entonces incurren en otros giros, Mm. fundamentalmente la extorsión. Y aquí entra lo que yo creo que es el gran desafío de la próxima década de América Latina, que es la extorsión, porque es un fenómeno en crecimiento también en Chile, Ya, y no solamente. ya. Cualquier ser humano podrá decir, bueno, sí, entiendo lo que es la extorsión. Pero cuando tú, Marcelo, que vienes estudiando este tema hace ya más de 20 años, dice, creo que este es el problema que viene para la próxima década, ¿a qué te refieres? No es solamente que a una persona, a un ciudadano lo quieran extorsionar, ¿no es cierto? Esto puede llegar, digamos, a niveles de la política. ¿Qué tipo de extorsión hablamos? ¿Va asociada a secuestros? A ver, ¿a qué te refieres? Sí, hay de todo y de vuelta. Sí, Cada lugar me es un imagino. tema particular, Ah, y además tenemos una gran deficiencia de información. O sea, no es que sabemos mucho sobre el tema. Eh, las extorsiones son de todo tipo. Los grandes extorsionadores secuestran a grandes empresarios y tratan de obtener rescates importantes. Las pequeñas bandas van a la esquina, al negocio de la esquina, y le dicen, págame un canon o te pongo o te lo quemo. O sea, hay distintos grados y distintos niveles. El tema es que hay una proliferación, o visualizo yo que hay una proliferación de bandas que actúan en muchos casos porque el Estado está ausente, y en otros casos es porque las organizaciones son muy poderosas. Acá hay un juego que yo lo desarrollo mucho en el libro, que es un tema de equilibrio, de entorno, donde hay grandes negocios, hay grandes bandas, donde hay pequeños negocios, hay pequeñas bandas, en la medida en que el Estado es incapaz de controlar esas bandas. Yo no creo que Chile tiene un grave, pero la gente se queja, por supuesto, sí. y con justa razón, y tiene miedo, y justa razón. Pero comparado con el resto de América Latina, Chile no tiene un gran problema de extorsión, un gran problema de criminalidad, tampoco lo tiene Mm. Argentina, fuera del caso de Rosario. Eh, pero sí lo tiene, por ejemplo, el estallido de Ecuador, que en 4 años cuadruplicó su tasa de homicidios. Y esto es porque distintas bandas se han consolidado en distintos territorios, pelean entre sí, pero también pelean contra el Estado que trata de controlarlos, y en el camino se nutren de ingresos por distintos tipos de negocios.
Entonces, donde hay una proliferación de bandas y no hay orden jerárquico de una banda que controla, vaya paradoja, donde hay una proliferación de bandas que compiten entre sí o que intentan controlar Mm, un territorio, ahí la violencia crece. sí, Marcelo, Donde hay un monopolio, no hay tanta violencia. Mm, ya, o sea, en el fondo es la proliferación de distintas bandas y de distintos tipos de delitos asociados al crimen organizado. Tu libro es muy interesante, Marcelo, porque no es solamente un relato sociológico de lo que implica el crimen organizado en sociedades como las latinoamericanas, sino que hace un esfuerzo por tener datos. Y los datos pareciera ser, según tú mismo explicas, y muchos estudiosos de este tema señalan, no tenemos cifras tan claras, tan prístinas y tan compactas para entender este fenómeno. Pero en estas cifras yo digo, bueno, uno puede mirar simplemente la cifra y desde ahí la tendencia. Tú dices, bueno, Chile no está tan cerca, Argentina tampoco. Pero lo que es cierto es que estas bandas avanzan muy rápido por la ausencia de Estado que tú dices y porque probablemente para que operen así es porque sienten que hay una impunidad de los Así estados, es, de las democracias, así es. que los hacen bajar y son verdaderas transnacionales. Entonces, quizás no es una amenaza hoy, pero lo puede ser mañana y no mañana en 5 años, mañana, la próxima semana, digamos. Así de rápido avanzan, ¿no? Sí, bueno, no sé si la próxima semana, pero en Sí, los no, próximos años sí. sí, 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 sí. sí. Eh, yo diría lo siguiente, y esto también lo analizo ahí muy claramente en el libro. Eh, Cuando hay una explosión de criminalidad, esta sucede muy rápido. O sea, hay un momento en que es en inglés le decimos turning point, o sea, el punto de quiebre, donde cuando la capacidad disuasiva del Estado se desmorona, la criminalidad crece violentamente y rápidamente. En 3 o 4 años, México triplicó la tasa de homicidio. En 4 años, Ecuador acaba de cuadruplicar la tasa de homicidio. La tasa de homicidio en Río de Janeiro creció en los años 80 en 4 años. O sea, cuando pasan estas cosas, el deterioro es muy rápido. O sea, cuando hay un deterioro de la capacidad disuasiva del Estado, el problema se agrava mucho. Entonces, la primera recomendación de política pública es cuidado con que las cosas se deterioren con mucha rapidez, porque hay unos mecanismos, yo no me voy a detener en esto, pero hay unos mecanismos de contagio, imitación, etcétera, etcétera, que hacen que estas bandas proliferen. Y no queremos llegar a esta situación de una proliferación de bandas, cada una especializada en distintos giros delictivos. Eh, yo sostengo que ni Argentina ni Chile son Alemania o Finlandia, ni siquiera España o Grecia, pero tampoco son Colombia o México. Estamos como a un mitad de camino y la moneda está en el aire. Entonces hay que cuidarse de parecernos más o tratar de hacer las cosas que hace Grecia, España, Alemania o Mm. Finlandia y no las que hace México o Colombia, que tienen un enorme reto y un serio desafío de controlar, que es muy difícil de controlar. Sí. Eh, Adelante. Sí, Marcelo Bergman, autor, además de este libro, que no diría solo un libro, es una investigación, ¿no? Sobre el negocio del crimen, el crecimiento del delito, mercados ilegales y la violencia en América Latina. Y ahí me quiero detener un poco, porque lo que dicen aquí en Chile los expertos, las policías, el Ministerio Público, es que lo que ha cambiado claramente con el ingreso de bandas criminales es la naturaleza de la violencia, la manera en cómo matan a un rival. No es un tiro, es acribillado, es desmembrar a una persona, es que aparezca enterrado a 1,5 metros bajo el suelo en una maleta. Es decir, también hay algo aquí con la violencia asociado al crimen organizado que me llama mucho la atención. No sé cómo tú empalmas ese fenómeno. Es un tema en sí mismo que merece una investigación Sí, propia. Habría que escribir otro libro o muchos otros libros. Y hay algunos investigadores que ya están incursionando sobre ese tema. Lo que nosotros observamos son varias cosas. Primero, sí, los niveles de violencia son más altos. Hay sectores poblacionales que no tienen miedo, que no tienen nada que perder y que por lo tanto están dispuestos a ejercer una violencia suprema.
Hay además algunas causas de orden de el crecimiento, nació, el lugar, el entorno donde crecieron, etcétera, etcétera. No me quisiera meter demasiado en eso porque es muy complejo y no está muy clara Ujú, la direccionalidad. entiendo. Pero lo que sí sabemos es que la brutalidad se ha incrementado y la brutalidad es un instrumento de reclutamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que cuando alguien quiere entrar a participar en una banda por porque las utilidades de participar en una banda son mayores que ir a trabajar en un trabajo de pago mínimo, de mínimo salario. Entonces, lo someten a pruebas. Esto lo hemos visto en México, en Colombia. Eh, lo someten a pruebas y las pruebas son, bueno, sí, mata a esta persona y desmembra y quítale un brazo, cortale la cabeza, etcétera, etcétera. Esto es uno de los factores de la violencia. Es decir, llamémosle la prueba de fuego del reclutamiento, porque tienen que ser personas capaces de hacer lo que se les indique para hacer. El otro factor es la intimidación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero pelearme con una banda, con otra banda, bueno, le corto la cabeza, perdón que vaya a decir estas cosas, No, está pero bien. Sí, sí. le corto la cabeza a un jefe que yo acabo de secuestrar y se la tiro digamos, Al jardín de su por la casa. mesa Mm. al jardín de su casa. Yo lo que quiero con esto, no digo yo, digamos, las bandas, lo que quieren es intimidar a otras a través de actos de suma brutalidad. Estos son dos factores, hay otros, pero estos son dos factores que están explicando mucho la violencia. Y después hay un tercero, o sea, la intimidación y el rito de iniciación. Y hay un tercero que es muy importante, que es muy complejo y que tiene que ver con esto que empezaba antes a decir, que eh, la predisposición a un uso de violencia se ha incrementado porque la gente tiene menos miedo, o sea, los que incurren en eso tienen menos miedo, tienen menos que perder, ven a otros haciéndolo y no les pasa nada, en fin, una serie de elementos Claro, sociales que alguien, juegan ahí. sí, alguna vez escuché de algún experto que decía, esto tiene mucho que ver también con el valor de la vida que hoy en ciertos sectores socioeconómicos le dan los jóvenes a su vida, que de alguna Sí. manera dicen, prefiero vivir 25 años bajo la riqueza, con mucho acceso económico, a propósito del negocio del crimen, que vivir hasta los 70 años siendo pobre. Eh, Como esa línea, ¿no? Esa lógica es lo que tú estás planteando. Sí, 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 hay estudios que lo demuestran de gente que responde de esas Mm. categorías. Lo que sí quiero dejar en claro es que no todos los que ingresan al negocio del crimen, especialmente los soldaditos, los primeros en esos puestos, realmente se enriquecen o realmente tienen ingresos significativamente superiores al de trabajar en un mercado legal. También hay muchos estudios que indican que no ganan tanto. Y el riesgo, obviamente, es el riesgo que lo maten digamos, o que termine muy mal, Sí. digamos, la persona. Hay otro, Eh, sí, perdona, no, te escucho, Marcelo Bergman, para que termines la idea. no, 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 no. La idea es esa, que no es que es una carrera promisoria para todo el mundo entrar en el negocio ilegal. Muchos de ellos terminan mal, muchos de ellos terminan muertos o lastimados o sus familias en Mm, estados de mucha precariedad. sí. Hay algo, el tiempo va volando, Marcelo Berman, pero te escucho atenta y digo, bueno, esto que tú analizas, esto que tú has estudiado, me imagino yo que las policías, los sistemas de inteligencia del continente también lo estarán viendo y también lo estarán estudiando. ¿Y por qué lo planteo? Porque acá lo que se abre, como tú dices, es un mercado y el mercado tiene sus lógicas y son crimen organizado a nivel de transnacionales. Eh, ¿Cómo se repara esto? Porque quiere decir algo que tú dices en tu libro. El problema es que las democracias no están dando respuestas. Y si las democracias no son eficaces, se abre la puerta para autoritarismo o buquelización, digamos, de los países. ¿Cómo ves tú ese riesgo, no? De cómo los países, los estados se hacen cargo de enfrentar al crimen organizado y entender que además es un negocio, es una máquina de hacer dinero y de generar violencia. Bueno, yo no estoy tan convencido que
gobiernos entiendan esta problemática de Ya, esta manera. ya, perfecto. Eh, eh, Todo el mundo sabe que hay algún negocio, pero en realidad lo que termina pasando es ir a detener al último eslabón de la cadena del negocio criminal, al ladrón de autos, al vendedor de droga de la esquina, al transportista o a la mujer que llevó droga en su cuerpo para cruzar la frontera, etcétera, etcétera. Eso no le hace absolutamente nada al negocio criminal. Es más, lo intensifica. ¿Por qué? Porque al encarcelar a este último eslabón de la cadena, incentiva de que haya una plaza abierta para otros, o peleas entre dos o tres para ocupar ese lugar. Entonces, el problema es que el sistema de justicia penal, y no estoy en contra de que haya justicia penal, pero lo que voy a decir es que la lógica de justicia penal es detener y castigar a la persona que acaba de cometer un delito, y lo más fácil es detener a la persona que estaba transportando la droga o que se robó el auto o el celular o lo que sea. Eh, pero eso no resuelve el problema, porque hasta que no se entienda que la naturaleza del crimen es el negocio o es la proliferación de estos mercados ilegales, Ujú. lo que debemos hacer es pensar el tema en forma comprensiva, es decir, abarcadora. Tenemos que, por un lado, sí, no perdonar a la persona que mata o roba, pero por otro lado, es tratar de desarmar el negocio criminal. Y ahí no veo esfuerzos serios. No hay esfuerzos serios en desarmar. Podemos entrar en discusiones de por qué los políticos no intensifican esa área, pero lo cierto es que no se desarman en forma inteligente los negocios criminales. Hay otros que no se pueden desarmar. Por ejemplo, el de la droga es más difícil porque la droga es de procedencia ilícita y la gente no quiere legalizar. O sea, si se legalizara la droga, no es que estoy llamando a eso, pero digo, en la lógica esta, si se legaliza la droga, se acaba el negocio criminal de la droga. De la Después droga, exacto. pueden girar a otros giros criminales, pero el de la droga se acaba. Si la diferencia entre un repuesto usado y un repuesto nuevo es muy baja porque no hay impuestos sobre los repuestos de autos, entonces se reduce mucho el robo de autos. Mm. En fin, ese tipo de lógicas Ya, hay que entiendo. aplicar. Sí, y es interesante, quizás nos va a dar para una próxima conversación, Marcelo Bergman, que me encantaría en lo que tú planteas, ¿no? Porque, claro, se encuentra el delincuente, se lo toma preso, pero va a una cárcel que son verdaderos cuarteles de las bandas criminales. Es decir, no es que tú lo llevas a una cárcel a recuperarse para volver a sacar a la calle a un ciudadano nuevo, sino que lo que está sucediendo en las cárceles de América Latina es que son los verdaderos cuarteles donde operan estas bandas también. Absolutamente, lo diste en el clavo y ese es un problema muy serio que tampoco lo estamos atendiendo. La masificación o el crecimiento de la población carcelaria en América Latina, que se vio en todos lados, en Chile también, y muy importante, después hay que pagar las consecuencias. Y Chile ha triplicado o duplicado el número de presos en los últimos 15 años. Pero todos esos salen, o la enorme mayoría de las personas. ¿Y en qué condiciones salen? ¿Y a dónde van? ¿Y con quiénes? ¿Y con quién van? Normalmente, y tienen deudas que pagar, porque vivir adentro de la cárcel no es barato. Entonces, ¿qué van a hacer si tienen deudas que pagar? Se van a reincorporar en la carrera delictiva rápidamente. Y entonces no solamente entran los nuevos cuando se detienen, como les explicaba antes, a un ladrón de autos o un Mm. transportista de drogas, sino que también están estas personas que se revinculan con el delito y se agranda. Entonces, el tema de la clase es un tema olvidado, pero es tremendo. Si no, miren Ecuador. Mm. Ahora, te escucho y digo, bueno, sí, pero el camino, digamos, de la comprensión, de entender que la situación sistémica que las sociedades tienen que tener, de recuperar o desde muy pequeño educar probablemente a los sectores más marginales, es un camino largo y este crimen No, organizado sí. avanza muy rápido. Entonces, para la ciudadanía parece que no está haciendo eso una solución, ni es un discurso que le haga sentido. Ni yo propongo que eso es lo único que se debe hacer, en Sí, absoluto. Es sí, más, no es tampoco lo más importante lo que se sí. debe hacer. Se debe atender, pero hay que tener soluciones inteligentes.
en el sentido de no es simplemente encarcelamos y después nos olvidamos del problema. Lo tenemos ahí el problema. Entonces pensemos qué va a pasar el día después que la persona sale de la cárcel. Antes de encarcelarlo, hagamos programas para acompañar a estas personas. Tal vez soltémoslas 3 meses antes y acompañemos en esos 3 meses críticos con recursos, con apoyos, con trabajos. No, es tirarse balas a los pies, como dicen, Sí. se dice en inglés, no atender el problema carcelario, porque la verdad lo terminamos pagando todos. Y lo último, Marcelo Bergman, claro, tú planteas el crimen. Entre paréntesis, mucha de la extorsión se realiza desde las cárceles, desde adentro. Exactamente. Ujú. Desde ahí opera ese negocio que tú instalas como la principal amenaza para la próxima década, la extorsión. Yo creo que sí. Ujú. Sí, yo creo que sí. Tú planteas en tu libro el crimen como el negocio, ¿no? Como sustentáculo, el dinero que finalmente atrae y hace funcionar y operar esta maquinaria. Pero también el crimen organizado, hoy día lo hablamos, está gatillado con la violencia, con ganarle territorio al Estado, y esto gatillado con armas. Esta es la última pregunta que te quiero hacer. También en el negocio de las armas hay otro negocio que termina, digamos, siendo socio de este crimen organizado. El nivel Sí, de sí. armamento que tiene la región. Sí, sí, ha crecido mucho y precisamente una de las explicaciones, no sé si es la más contundente, pero una de las explicaciones de por qué Uruguay, Argentina y Chile tienen relativamente menor tasa delictiva es porque circulan menos armas que, por ejemplo, en Colombia, Centroamérica o México. Eh, Sí, las armas vienen asociadas y cuando uno ve las tasas de homicidio y ve que la enorme mayoría son homicidios producto de armas de fuego, uno ve que hay la violencia es una violencia exacerbada por estas armas. O sea, si no existiera armas de fuego, es una situación idílica, ¿no? Obviamente. Mucho de lo que nosotros observamos hoy en Rosario, por ejemplo no hubiese ocurrido, porque la mayoría de estos homicidios fueron ocasionados con armas de fuego, ni siquiera muy sofisticadas, y algunas de ellas de la Policía Federal, como Por, para hacer dudar de la proveniencia de ciertas armas. por el tema de lo que tú planteas, Así que, la cooptación que puede hacer el crimen organizado de la institucionalidad, y, policías, pu- jueces. y puede ser, los hallazgos muestran de que muchos de los homicidios fueron cometidos con armas cuyas municiones son las que usan la policía. Mm. Así Ahora, que, bueno. lo que nos puede pasar como región es que la solución fácil sea Bukele. No quiero llevar a Bukele solo a la crítica, sino que a la lógica Bukele, al despliegue Bukele, a las cárceles Bukele y a la estética Bukele. Que la estética Bukele, estos videos, ¿no?, de estos hombres desnudos en calzoncillo, son frente a la ciudadanía una imagen que les hace sentido porque lo que hay es mucho miedo. ¿Ves tú ese riesgo? Sí. ¿Es una amenaza o es el camino más efectivo? Yo creo que también es otro tema para analizarlo Sí, más largo. en un largo programa, pero yo voy a decir 3 cosas muy Sí. sintéticas. La primera, en países grandes como Chile, Argentina, México, Colombia, etcétera, etcétera, son absolutamente inaplicables las medidas de Bukele. Es imposible pensar que Chile pueda embarcarse en algo así. Para eso Chile tendría que encerrar 100.000 personas en 2 semanas. Eh, Prácticamente imposible. O sea, sería replicar lo que hizo Bukele. ¿Cuál fue el éxito relativo, ¿no?, de su postura de Bukele? Es que accionó rápido. O sea, todo esto lo hizo en 2 semanas o 3 semanas. No les dio tiempo a las maras, a estas pandillas, a reaccionar. Entonces, esto no es visto mucho, pero es un tema muy importante porque lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Rosario, a contraposición, Sí. a una escala mucho más chica, por supuesto, es que las bandas están reaccionando a ciertas medidas que había tomado el gobierno en las condiciones de encarcelamiento de los líderes. Y entonces empezaron a matar y las autoridades no sabían qué es lo que estaba pasando. Bukele organizó esto, planificó esto y lo hizo rapidísimo. Primero invirtió, supo que iba a necesitar cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista operativo, le funcionó. Obviamente es una violación tremenda de derechos que es inadmisible, pero yo no quiero entrar en esto porque esto ya Es otra lo conversación. sabemos. Lo haremos en una próxima oportunidad, Marcelo. Bueno, Pero eh,
Claro. Pero no, lo único que voy a decir es que la historia de El Salvador no está terminada. Es una fotografía hoy en día. Bien. Pero todo es una película. Marcelo Bergman, muchísimas gracias por esta conversación que yo creo que nos permite ir acercándonos a esto saliendo solo del titular, tratando de bajar un poquitito del título, ¿no es cierto?, con el que nos vemos o de que muestran las redes sociales y tratar de entender un poquitito este fenómeno. Muy agradecida porque hayas participado de Conversaciones sin Pauta. Bueno, muchas gracias, Claudia, que tengan... Gracias, que estés muy bien. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.